¿Me pueden confirmar si pueden ver mi presentación? Hola. Sí, profesor, buenos días. Gracias, muy amable. Gracias, gracias. Esperamos ahí un par de minutos, que llegue la hora exacta. La hora es la hora. También me confirman si ven el foquito de la grabación. Siempre hay que estar mirando y que la clase esté grabando, ¿ya? ¿Me confirman? Sí se ve, profesor. Gracias, muy amable. Bien, bien, siendo las 11:20, comenzamos, pues comenzamos. Vamos a hacer un repaso de algunos aspectos teóricos para después entrar ya a la práctica con mayor fuerza, siempre sobre la base de la teoría, ¿no? A ver, este es el temario que tenemos para hoy, la revisión de algunos aspectos de cómo está ubicada la informática, ¿no? Podemos ver que ustedes ya han llevado contabilidad básica 1 y 2, incluso acá se olvidaron de poner la 2. En todo caso, mire, estas son las asignaturas que se llevan en la carrera contable, ¿no? Contabilidad básica 1 y 2, informática contable 1 y 2, intermedia 1 y 2 también, ¿no es cierto? Es posible que ya ustedes estén llevando costos o no, no sé, eso tendríamos que ver, pero de todas maneras lo van a llevar, sí o no, en algún momento. Contabilidad de costos, contabilidad superior, análisis de estados financieros y termina ahí con la contabilidad gerencial, ¿no? Que está ahí a nivel de noveno, décimo ciclo, ¿no? Esto tiene que ver con toda la carrera, ¿no? Podemos ver que ahí la informática contable, esta número 2, está ahí casi al inicio, digamos, del tratamiento de la contabilidad. Si por ahí ustedes están teniendo alguna dificultad, no se preocupen, ¿no? No se preocupen que más bien hay que dedicarle un poco más de estudio, hay que leer más, hay que atender más, ¿no? Estamos comenzando, ustedes están comenzando prácticamente en la carrera, ¿no? Están a nivel de cuarto ciclo, que no es ni siquiera la mitad de la carrera, ¿no? Por lo tanto, es de deducir que tengan alguna deficiencia, ¿no? Es lo lógico que tengan alguna deficiencia, pero poco a poco uno tiene que ir agregándole eh, o acopiando, digamos, una serie de conocimientos que uno va recibiendo en las distintas asignaturas y captando todo lo que compete a la carrera
profesional de la contabilidad, ¿no? Esta asignatura, como ya se mencionó, se orienta, digamos, a estos objetivos, a estas competencias, mejor dicho, a estas competencias. Los estudiantes conocen y comprenden los elementos para esta clase, ¿no? Los elementos de las empresas. Recuerde que el otro día ya se hizo una pregunta de los elementos de las empresas a las cuales se refieren las normas internacionales de información financiera. Incluso, si no lo contestaron, yo desarrollé el cuestionario, ¿no? Y por lo tanto ya ustedes deben tener claro y preciso esto. Sin embargo, lo vamos a reiterar, porque forma parte del temario de esta clase, ¿no? No se preocupen, pero hay que ir tomando nota, hay que ir leyendo, hay que ir revisando los materiales. Los estudiantes comprenden los aspectos de los elementos, los aspectos. Igualmente, estos aspectos son establecidos en las normas internacionales de información financiera, ¿no? Y que también lo mencionamos, ¿no? Y si no lo recuerdan, hoy más que nunca deben prestar más atención, más y mejor atención, y anotar, apuntar, ¿no? Está demostrado que si uno solamente escucha, fácilmente se le puede ir la idea, ¿no? Pero si escucha, lo escribe y lo lee, de todas maneras lo internaliza de mejor manera, cualquiera que fuera el tema. Luego, dice, otra competencia, los estudiantes registran las transacciones empresariales teniendo en cuenta las normas internacionales de información financiera y el plan contable general empresarial en Excel y software contables. Eso es lo que trata, digamos, en general la asignatura. Eso se va a ir haciendo hoy, en las semanas que vienen y en todo el transcurso de estos meses que tenemos de este ciclo, ¿no? Los estudiantes están en condiciones de desempeñar, miren, o sea, al final, ¿no? Al final de esta asignatura, si es que ya no, si es que antes no lo han hecho, pero al final de esta asignatura ya deben ustedes estar en condiciones de ser asistentes contables, de trabajar como asistentes contables. Si todavía no están trabajando, en la medida que van pasando los días y los meses, y especialmente al final de esta asignatura, ya deben buscar una chamba de todas maneras, aunque sea gratis, ¿no? Porque el asunto es aprender. Ya sé que quieren ganar y todo eso, pero ahora en este contexto pandémico, incluso las empresas, los estudios contables, no están en condiciones a veces de pagarnos un sueldo, ¿no? Y si uno quiere aprender por ahí, tiene que pagar un derecho de piso, como dicen, por ahí aprendiendo primero, para luego ya con muchas creces aplicarlo, ¿no? Para esta sesión específicamente debemos ahí el tema de las empresas. Mire, todo lo que vamos tratando acá se da en las empresas, cualquiera que fuera la empresa. Ahorita vamos a hablar de los tipos, ¿no? Pero se va a dar en una empresa. Nosotros vamos a hablar de contabilidad para las empresas, de informática para las empresas, de informática contable para las empresas. Lógicamente, tener en cuenta esto de las normas, que también ya lo dijimos, esos paquetes de normas que constituyen las NIF Full y las NIF Pymes, ¿no? Que lo debemos tener bien claro, al menos de forma general, porque en la medida que ustedes van a ir estudiando, le vamos a ir hablando de esto, ¿no? Y especialmente hay una asignatura ahí, regreso en un ratito, una asignatura esto de contabilidad superior. Ahí en esa asignatura en contabilidad superior es donde se estudia cada una de las normas, cada una de las normas, ¿no?
porque hay superior 1 y superior 2, y suficiente tiempo para tratar todas las normas ahí. Pero no hay que esperar pues llegar ahí para ya ir conociéndolo, ¿no? Hay que ir conociendo las normas de forma, digamos, que tengamos todos los elementos para cuando nos toque desarrollar esa asignatura. Y que no está muy lejos, ¿no? Porque esa asignatura se lleva a nivel de sexto, si no me equivoco, sexto ciclo por ahí. Bien, vamos a reiterar en esto de los elementos, dando algunos conceptos, algunas características, algunos ejemplos, ni qué decir esto de los aspectos, incidiendo en estos son elementos como el activo, el pasivo y el patrimonio de las empresas, ¿no? Siempre en relación con las empresas, ¿no? Incluso tenemos en la gráfica aquí al lado derecho, mire aquí, esto que tenemos arriba, por acá tenemos un lapicito, me parece, a ver un ratito, vamos a ver, si ubicamos el lapicito, ahí está, ya apareció, aquí, acá tenemos aquí, esto qué cosa es, este es el estado de situación financiera. Este cuadro representa el estado de situación financiera, con este elemento al lado izquierdo que es el activo, ¿no? Que son los recursos que tiene la empresa, ¿no? Al otro lado, todo lo que tiene al lado derecho, el pasivo y el patrimonio, son las deudas que igual tiene la empresa, ¿no? Porque obviamente hablamos aquí de una empresa. Entonces, por un lado izquierdo ahí, recursos, bienes a favor. En el otro lado, deudas, todo en contra, ¿no? En la parte inferior vemos ahí los componentes de este estado, ¿no? Los elementos que son componentes de este estado. Primero que el estado es el estado de resultados, ahí está. Y segundo que de acuerdo con las NIF, tiene sus dos grandes elementos. Los ingresos o ventas, ¿no? Ingresos o ventas, y luego los gastos, que incluye también a los costos, como ya lo expliqué en otro momento. Y entonces vamos a ver ahora sí ya a desarrollar todo este temario, ¿no? Las empresas, ¿no? Ustedes ya han tratado esto a nivel contable, a nivel tributario, a nivel administrativo, seguramente esto de las empresas, ¿no? Pero no está de más tratarlas siempre, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, tenemos aquí a la persona natural, ¿no? A la persona natural y a la persona jurídica, ¿no? Persona natural, por acá, persona natural, y del otro lado la persona jurídica. Estos son los dos, la clasificación más adecuada desde el punto de vista contable y desde el punto de vista tributario. Pero hay que tener en cuenta que aquí la persona natural, en realidad tenemos ahí, desde el punto de vista tributario, tenemos ahí a dos tipos. Persona natural con negocio y persona natural sin negocio. Tengan en cuenta eso. ¿Cuál es la diferencia entre con negocio y sin negocio? Primero que la persona natural con negocio genera renta de tercera categoría. Tercera categoría. Aquí es tercera categoría. Impuesto a la renta de tercera categoría. En cambio acá, persona natural sin negocio, estamos hablando pues las que generan renta de primera, segunda, cuarta y quinta categoría. Pero son personas naturales que están para nosotros, para la informática contable, vamos a incidir en esta persona natural con negocio, ¿no? En la persona natural con negocio. En esta más que en las otras, ¿no?
porque las otras no llevan contabilidad, ¿no? La que lleva contabilidad es la persona natural con negocio y, lógicamente, la persona jurídica, ¿no? La persona jurídica, cualquiera que fuera el tipo, como lo vemos en la parte inferior, una EIRL, una SA, una SAC, una SRL, y por acá tenemos más, ¿no? Tenemos una sociedad civil, tenemos sociedades civiles, también tenemos sociedades en comandita, también tenemos incluso unas sociedades nuevas que han aparecido hace 2 años, creo que es, las SACs. Entonces tenemos ahí varios tipos de personas naturales como de personas jurídicas. Nuestro trabajo, desde el punto de vista de la informática contable, va a estar orientado entonces a las personas naturales con negocio, porque esas son las que realizan actividades de tercera categoría y que pueden estar en el RUS, en el RER, en el régimen MIPE tributario o en el régimen general. Y también las personas jurídicas, como la que menciono acá. Por eso que, por el hecho de que están obligadas a llevar contabilidad, es que está orientado nuestro trabajo también ahí. Pero, desde el punto de vista, por ejemplo, de utilizar alguna herramienta informática, en realidad todas las personas naturales pueden utilizarlo. Por ejemplo, una persona que tiene renta de primera, que tiene, por ejemplo, inmuebles y lo alquila, que tiene inmuebles que lo alquila, tranquilamente puede formar sus cuadros, hacer digamos, distintas tablas ahí, con sus filtros, sus macros, y trabajarlo, digamos, de mejor manera el control de sus alquileres, ¿no? En segunda categoría, ¿no? En segunda categoría ustedes saben que están acá los que reciben regalías o reciben intereses por los préstamos que puedan dar como persona natural, ¿no? Igualmente, pueden utilizar la informática, aun cuando no llevar contabilidad oficial, ¿no? Pero sí pueden utilizar la informática como herramienta para sus actividades. Igualmente el de cuarta categoría, ¿no? El de cuarta categoría recibe honorario, ¿no? Y según el caso, algunos pueden recibir, pues, pueden emitir un recibo al mes, otros pueden emitir 50, 100 recibos al mes, ¿no? Y lógicamente este último querrá tener, pues, sus cuadros, sus tablas ahí para saber cuántos honorarios le prestó a una persona en un determinado mes o durante todo el año, etcétera. Y por ahí le pueden ayudar de mucho las herramientas informáticas. El de quinta categoría, que es el trabajador que está en planilla, este trabajador que está en planilla, igualmente, ¿no? Necesita, para sus fines propios, necesita utilizar las herramientas informáticas como el Excel, digamos, ¿no? Para indicar, pues, cuál es su remuneración básica de cada mes, su asignación familiar, sus bonificaciones, sus compensaciones, sus vacaciones, y en fin, además de todo lo descuento que le hacen por impuesto a la renta de quinta categoría, por descuentos judiciales, si me ocurre, por sindicato y otros, ¿no? O cuáles son los aportes que hace su empleador mensualmente, por ejemplo, salud, Senati, si fuera una industria, seguro complementario de trabajo de riesgo, en fin, ya depende de cada uno de cómo organizarse. Generalmente, cuando ustedes que se están formando y que van a ser futuros contadores, siempre los contadores somos bien organizados
en todo lo que compete a documentos, a todo lo que constituye nuestros ingresos y nuestros gastos, y entonces por ahí tenemos esa costumbre, digamos, de organizarnos adecuadamente, ¿no? Y en realidad todo profesional debe ser una persona organizada, ¿no? Y tener ahí todo, digamos, de la mejor manera. Y qué mejor, digamos, si lo hace utilizando una herramienta como el Excel o cualquier otro medio que permita, digamos, el control de eso, ¿no? La ley general de sociedades es la ley, digamos, matriz, la ley madre de la mayoría de personas jurídicas, ¿no? Como por ejemplo se menciona acá, mire, acá tenemos que están aquí las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas, las sociedades colectivas, las sociedades en comandita, las sociedades comerciales de responsabilidad limitada, las sociedades civiles que por ahí mencioné, las sociedades anónimas abiertas, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos con los ejemplos correspondientes, ¿no? Es esta ley que hace las funciones de código de comercio. Antes había un código de comercio que regía la vida de las empresas, ¿no? Y de esa ley se desprende esta Ley General de Sociedades. Pero además tenemos la ley de la EIRL. Este tipo de empresa que es persona jurídica tiene su propia ley, ¿eh? Tiene su propia ley. Esta SACS que mencioné hace un momento, lo buscan por favor ahí, busquen información sobre eso, también tiene su propia ley. Este es un tipo de sociedad que hace 2 o 3 años se ha creado y es una suerte de intermedio entre la empresa unipersonal y la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Estaba aquí en un pequeño error. La EIRL lo tenemos por acá. Esta es la que tiene ley. Esta es la que tiene ley. Y más bien aquí, miren, aquí en la empresa unipersonal, en la llamada empresa unipersonal, ¿qué pasa con esta empresa unipersonal? Recuerden bien, ¿eh? Anótenlo esto. Esta empresa unipersonal no tiene ley. Y aquí es donde está la persona natural con negocio. Persona natural con negocio. Aquí encontramos, para nuestro caso, la persona natural con negocio. Y no tiene ley. Entonces, ustedes dirán, pero si no tiene ley, entonces, ¿cómo funciona? Bueno, funciona tomando información, miren, funciona tomando información de la EIRL. Toma de acá y toma de acá. Y toma también información del Código Tributario. Y toma información del Código de Comercio, que en algunos artículos todavía está vigente, desde el año 1902. Y también de otras leyes, de otras normas. O sea que, en buena cuenta, esta ley de la IRL es tomada en cuenta acá. Esta ley general de sociedades es tomada en cuenta acá. Este código cruza por acá y viene acá. Este otro código entra por acá. Estas otras normas igualmente entran por acá. Esta misma SAC entra por acá. O sea, esta empresa unipersonal toma, digamos, de todos lados y se adecúa, ¿no? Eso es lo que pasa en nuestro país. Pero en otros países, la empresa unipersonal es una persona jurídica. Revisen por si acaso, por ejemplo, el caso de Colombia. En Colombia, la empresa unipersonal es persona jurídica.
Bueno, a estas alturas ustedes, no solamente con los estudios que les estoy dando ahorita, sino con lo que ya han hecho con otras asignaturas o con informática contable 1, por ejemplo, ya podrían estar en condiciones de formular un mapa conceptual de las entidades donde se aplica la contabilidad. Y por eso le pedimos aquí un ejemplo de mapa conceptual de las entidades donde se aplica la contabilidad. ¿Y qué le hemos dicho? Persona natural con negocio, personas jurídicas y todos los tipos que hay, ¿no? Tomen en cuenta esto para, al último le voy a decir que ustedes hagan esta tarea. Y hay varias tareas acá y que lo deben hacer. Para eso sería necesario que se organicen en grupos, y es posible que ustedes ya tengan su grupo, ¿no? Ya tengan su grupo, de ahí yo no quiero ahí que se movilicen, sigamos ahí con esos grupos trabajando. Y entonces esto funciona como una pregunta. Hacer un mapa conceptual de las entidades o empresas donde se aplica la contabilidad. Ahora veamos esto de las normas. Y entonces tenemos aquí que actualmente las normas que rigen son las NIF. Las normas son las NIF. Pero estas NIF ya lo dijimos que se componen, digamos, de dos maneras. Miren, aquí, por ejemplo, esto aquí está mal organizado. Las NIF va con la SIC, forman un cuerpo. Y estas NIF van con estas SINIF. Así va. Medio raro ahí para entender, pero ahí está, así es. Entonces tenemos ahí, pero cuando hablamos de esto, hablamos de la NIF full. Estas son las famosas NIF full, ¿no? A ver, ¿dónde está mi curso? Esto se para corriendo por acá. Ahí estamos. Esta es la famosa NIF full. NIF full. Entonces, esta NIF full tiene ahí dos grandes componentes. Primero, uno, es esto. Uno, las NIF con la SIC. Y dos, las NIF con la SINIF. Recuerde que ya le comenté la clase pasada, ¿eh? Le dije que esta SIC, esta que estoy ahí, estas, que le estoy poniendo un asterisco ahí, estas SIC funcionan como aclaraciones de las NIC. Y van disminuyendo. O sea, cuando hay una modificación, van desapareciendo estas SIC. Igualmente las SINIF son aclaraciones o interpretaciones de las propias NIF. Esto funciona como una ley. Veamos, voy a poner por acá el ejemplo. Miren, ustedes saben que existe la ley del impuesto a la renta, ¿no? Ley del impuesto a la renta. Pero la ley del impuesto a la renta trata de aspectos generales. Y entonces aparece ahí, haciendo las aclaraciones, las interpretaciones, los detalles, ¿qué? Aparece el reglamento, ¿no? El reglamento, a ver, aparece el reglamento de la ley del impuesto a la renta. Y ahí en el reglamento se aclara todo lo que no estaba claro en la ley. Y ambos, cuando uno va a aplicar la ley, tiene que leer ambos y aplicarlos ambos. En forma similar funcionan estas normas. Esta NIC es como si fuera la ley, es como sinónimo de ley. Y esta SIC como sinónimo de reglamento, de interpretación, de aclaración de las propias normas. Igualmente las NIF como tales, las NIF funcionan como una ley general y la SINIF funciona como una suerte de reglamento.
Así debemos entenderlo. Pero aquí tenemos un concepto ahí para mayor aclaración. Vamos a ver aquí. ¿Qué cosas son las NIF? No dice acá, ¿no? Las NIF son el conjunto de estándares. Tengan en cuenta esa palabrita, estándares. Estándares quiere decir que funcionan a nivel mundial, son para tener en cuenta, son establecidos por un organismo especializado y por lo tanto debemos tenerlo en cuenta o en referencia para todo el trabajo contable que vamos a realizar. Las NIF son un conjunto de estándares que tiene como propósito definir los principios y prácticas aceptadas de contabilidad en un momento determinado. ¿Por qué dice un momento determinado? Porque yo puedo querer, por ejemplo, miren, yo puedo tener un activo, puedo tener un pasivo, puedo tener una cuenta patrimonial, o puedo tener un ingreso, o puedo tener un gasto. Puedo tener todo eso. Puedo tener todo eso. Y entonces, para darle el tratamiento a eso, tengo que tener en cuenta los aspectos que ya hemos dicho en otro momento, que son, por ejemplo, el reconocimiento, la medición, la presentación y la revelación. Cuando dice acá, definir los principios y prácticas aceptadas de contabilidad en un momento determinado, es porque la empresa ha comprado, por decir, un activo y por lo tanto tengo que reconocerlo, medirlo y presentarlo en los estados financieros. O la empresa ha originado un ingreso o un gasto, ¿no? Y es el momento de darle el tratamiento contable correspondiente a través de ¿qué? De las normas internacionales de información financiera, las NIF. En la parte inferior habla del ente, el ente que se encarga de emitir estas normas, ¿no? Estos estándares son acogidos por los países, mayoría de países en el mundo, ¿no? Que decidan adoptar las normas emitidas por el IASB. Así lo tratan en la jerga contable. Muchos hablan, los especialistas hablan del IASB para abreviar de eso de International Accountant Standard Board, ¿no? El IASB. Y esto, el IASB, se encarga de estar actualizando las normas, ¿no? Es el organismo internacional de hacer los cambios, las modificaciones. Miren, les cuento lo siguiente, y creo que ya les dije. La idea es que en algún momento desaparezcan la SIC y la CINIF. Primero, esas son las que van a desaparecer, la SIC y la CINIF. Luego, van a desaparecer las NIC. Y todas van a quedar, ¿dónde? En las NIF. Lo malo que ya tenemos como 5 años de NIF y vamos muy lento, ¿no? Muy lento. Ya deberíamos ir más rápidamente e ir olvidándonos de tanta sigla ahí y adoptar, digamos, una sigla general, ¿no? Como es, por ejemplo, en las NIF para pymes. Las NIF para pymes no tienen esta clasificación, ni NIF, ni SIG, ni CINIF, nada. Son NIF para pymes y es un solo contenido, con sus numerales y todo eso, todos los detalles. Es más simple todo eso, ¿no? Es más simple por el tipo de nivel de empresas y todo eso, para que lo apliquen en forma más, más fácil, más adecuada. Bien, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, por favor. ¿Alguna preguntita? Recuerden que esto funciona así. A nivel mundial está esto del IASB. IASB. Lo escribo ahí como para que yo no me olvide y ustedes tampoco. Este es el organismo mundial.
Este ente que funciona en Inglaterra hace los cambios como acabo de indicar, ¿no? Cada vez que hay un cambio en nuestro país, el encargado de hacer esos cambios es el Consejo Normativo de Contabilidad. Antes era diferente. Antes las normas internacionales lo tomaba la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores. Ellos lo estudiaban, lo analizaban, lo traducían y lo ponían en funcionamiento. Pero eso ya pasó. Ya hace como 10 años que esta Junta de Decanos bueno, la Junta de Decanos existe, sino que ya no hace ese trabajo. ¿Por qué? Porque el Estado creó al Consejo Normativo de Contabilidad. Y este Consejo Normativo de Contabilidad es el encargado, es el responsable, digamos, de todas las normas contables en nuestro país. Normas para el sector público como normas para el sector privado. Todas las normas tienen que ver el Consejo Normativo de Contabilidad. Este Consejo Normativo, aquí como cultura general les indico, este Consejo Normativo pertenece a la Dirección General de Contabilidad Pública. Dirección General de Contabilidad Pública. Que posiblemente un día más temprano que tarde, ustedes podrían estar ahí trabajando. O bien en el Consejo Normativo o bien en la Dirección de Contabilidad Pública. A su vez, esta dirección pertenece ¿a dónde? Al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas. Todo buen estudiante de contabilidad esto lo debe tener bien clarito. El Consejo Normativo de Contabilidad pertenece a la Dirección General de Contabilidad Pública, donde está el Contador General de la Nación, que existe, por si acaso. Así como existe el Contralor, también existe el Contador General de la Nación, que está ahí, es el jefe de la Dirección General de Contabilidad Pública. Pero esta Dirección de Contabilidad Pública, a su vez, pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, tienen como jefe ahí al ministro de Economía, ¿no? Que actualmente es Pedro Franque, ¿no? Que también debe saberlo, ¿no? Todo estudiante de contabilidad debe saber, pues, mucha cultura general. Bien, repito, no sé si hay alguna pregunta, comentario. Nada. Ahora, otra herramienta que nosotros vamos a utilizar es el Plan Contable General Empresarial, y que tiene sus objetivos y todo eso, ¿no? No vamos a entrar a mayor detalle, pero solamente estoy mencionando que este plan no es solamente esa cartilla. Mire, voy a ver un ratito ahí, a ver si puedo presentar aquí, hacer una combinación de presentaciones. Ahora sí, vamos a ver. ¿Me confirman si pueden ver ahí un PDF que dice Plan Contable General Empresarial? Sí, profesor, sí vemos. Gracias. Ten en cuenta, miren, desde cuándo está vigente este plan. Miren, ahí está, 2019. Es bien importante el año, porque cuando uno busca información, este plan ha tenido varias modificaciones. El último, como por eso dice modificado, es el 2019. Y lo confirma aquí en la parte inferior, dice, por referencia a las NIF vigentes desde el 1 de enero del 2019. Ahora, miren,
el plan contable no es esa cartilla que veíamos ahí, ¿no? Ni que yo, un resto, a ver, voy a pararme aquí. Vamos a ver. Ni que yo tengo acá, ¿no? Ni que yo tengo mi cartilla, ¿no? Mi cartilla bastante ampliada, en realidad es una sola, ¿no? Esta es una sola, un solo paquete, ¿no? Bueno, todo buen estudiante pues tiene que andar al menos con su cartilla, pero más que la cartilla debe tener este documento que lo tengo aquí en la presentación, ¿no? En vez de estar ahí grabando TikTok, que es de repente bueno para un rato para distraerse, pero deberían tener ahí en su celular, en su laptop, en su PC, lo que fuere, este plan, este plan. El otro día ya les enseñé cómo acceder, ¿no? Entramos ahí al Consejo Normativo de Contabilidad y buscamos ahí, está ahí el plan contable. Y tenemos esto. ¿Por qué estoy presentando esto? Para indicarles, no voy a ir a los detalles de acá, sino voy a entrar a cualquier cuenta. A cualquier cuenta. Ahí está toda la cuenta, mire, y entramos ahí, por ejemplo, voy a buscar una cuenta como la 20, como dicen, vamos a trabajar la 20. Muy, muy, muy buscada, muy utilizada la 20. Bueno, en realidad cualquier cuenta puede ser, sino que lo que yo quiero demostrar es lo siguiente, que estas cuentas están armonizadas, anote ahí, este plan está armonizado con las normas internacionales de información financiera. No es un plan aislado, separado, sino que está armonizado. ¿Qué quiere decir armonizado? De la mano. Están de la mano. Forman un solo equipo, ¿no? Un solo equipo para llevar a cabo la contabilidad, ¿no? Recuerden que también le dije la semana pasada, perdón, que es semana pasada, la clase pasada, ¿no? La clase pasada le dije que las NIF no hablan nada de registro contable, pero sí habla totalmente a cada paso este documento, el plan contable. El plan contable habla del registro, pero, y tenemos que este plan está armonizado, pero no es porque yo lo diga, sino vamos a ver, por ejemplo, tenemos aquí el elemento 2, el activo realizable, y hace un comentario ahí, y tenemos la cuenta 20, y nos dice ahí de qué cosa contiene esta cuenta, y nos da acá su divisionaria, principal, y la forma como, miren ahí, cómo se reconoce y cómo se mide. Esa palabra que de repente a alguno le ha parecido nueva, no es nueva, está acá, miren, cómo se reconoce una 21, cómo se mide una 21. Y luego todo el tratamiento aquí, cuando se carga la cuenta 20, cuando se acredita o abona la cuenta 20. Hay comentarios ahí que uno puede tener. Y esto está en cada cuenta, no solamente en la cuenta 20, sino en todas las cuentas. Por eso que este plan, mira que en la parte superior, ¿cuántas páginas tiene? Tiene 311 páginas, ¿no? 311 páginas. Claro, nadie quiere que ustedes memoricen esas 311 páginas, ¿no? Sino que sepan utilizarlo. No crean que uno, por más contador, por más mayor, un tío, viejo, como quieran decir, lo sabe todo, ¿no? Uno recurre a estos documentos, porque uno no necesariamente lo ha leído todo, pero uno tiene que saber qué contiene tal o cual documento, con qué documentos se relacionan y en qué parte está la información. Entonces, con eso, en determinado momento lo necesita y pum, pam, pam, lo encuentra, ¿no? Porque si uno no conoce estos documentos, no puede acceder. Y miren lo que dice ahí. Ahí están las NIF, ¿no? O sea que esta cuenta 20 está relacionada, armonizada, asociada, digamos, con estas normas. La NIC 2, inventarios. La NIC 41, que habla de terrenos, chacras, ganado, ¿no? Agricultura. La NIF 5, activos no corrientes. Incluso con la NIF Pymes ahí, con la sección, miren ahí. La NIF Pymes está dividida en secciones.
En la sección 13, por ejemplo, tenemos ahí inventarios. Y en la sección 27, el deterioro, el famoso deterioro del valor de los activos. Y así podemos ver la cuenta 21 que está ahí, miren, y cada una igualmente está, digamos, está con sus normas correspondientes. Está siempre relacionada con las normas e interpretaciones relacionadas. Y puedo irme, digamos, a ver una cuenta cualquiera. Por ejemplo, acá, la cuenta 77. Ahí está igualito, su comentario. Todo, y miren la relación que tiene esta 77 con casi gran parte, digamos, de las normas. Y así cualquier cuenta, ¿no? Cualquier cuenta podemos ver ahí que está armonizada, relacionada con las normas. Entonces, ten en cuenta lo siguiente. Para esta asignatura y todas las asignaturas contables que lleven, tengan en cuenta este plan. Este plan, no la cartilla solamente, por la cartilla te da los códigos en forma abreviada, pero no te dice, digamos, cuándo se carga, cuándo se abona, qué hace con el saldo, cuál es el tratamiento, digamos, final que le vas a dar, ¿no? Es acá, en este documento, en el plan que te dice todos los aspectos que debes tomar en cuenta, ¿no? Y nos vamos a ir a una cuenta, pues, por lo más utilizada, es la cuenta 10, ¿no? Es la cuenta 10 que por acá, ahorita llegamos ahí, mire todos los cuadros que tiene por acá, ya me he pasado acá, la cuenta 10, ahí está, la cuenta 10. La cuenta de efectivo, equivalente efectivo. El contenido de dicha cuenta, sus divisionarias, perdón, las subcuentas, ¿no? Más que divisionarias, estas son subcuentas, ¿no? Porque aquí hay que tener en cuenta, digamos, que un dígito es elemento. Un dígito es elemento. 2 dígitos es cuenta. 3 dígitos, como en este caso, es subcuenta. 4 dígitos ya y más, ya hablamos de divisionaria recién. Pero yo lo que quiero mostrar es la relación que tiene con las normas internacionales de información financiera. Miren la cuenta 10. Esa cuenta 10, que a veces lo vemos ahí como cobrar y pagar nada más. Miren cuánta relación tiene con la NIC 1, presentación de estados financieros. NIC 7, estado de flujo efectivo. NIC 21, tipo de cambio. La NIC 32, instrumentos. Instrumentos, ¿por qué? Porque aquí hay cheques, hay, ¿cómo le llaman esto? Certificado bancario, ¿no? La NIF 7 igualmente relacionada con estos documentos, ¿no? Incluso la NIF para pymes, ahí está, miren, varias referencias a dicha norma, ¿no? Incluso, miren, si fuera el caso, uno podría hacer una tesis solamente de la cuenta 10, porque tendría que estudiar todas estas normas, mire. Tenía que tener en cuenta todas estas normas y que ya es bastante. Si una es bastante, imagínense todas estas normas que entran en juego, ¿no? Pero a veces nosotros no lo valoramos así. Lo vemos solamente como la 10. Ah, la 10. Si cargas a la 10, si hay un cobro, carga la 10. Si hay un pago, abona la 10. Y nos quedamos ahí. Cuando miren toda la frondosidad de normas que se relaciona con dicha cuenta, ¿no? Entonces, darse cuenta entonces de parte de ustedes que debemos tener en cuenta el plan de cuentas en toda su integridad como documento total, y cada vez que podamos darle un repaso ahí al contenido de cada cuenta, para saber, digamos, de qué se trata. Si usted tiene una duda, cuándo se carga, cuándo se abona,
y le pregunta al buscador, que también le puede dar, digamos, una respuesta, pero no necesariamente correcta. Lo correcto va a estar acá. Antes de ir al buscador, búsquelo acá, en el plan de cuentas, porque acá está, cuando se carga, cuando se abona una determinada cuenta, subcuenta, divisionaria, etc. Bien, bien. Regreso al PTT. Bien, entonces ahí tenemos esto del plan, pues, el plan contable general empresarial que debemos tener en cuenta, ¿no? Otra actividad aquí, otra actividad. ¿Cuáles son las principales normas contables? He mencionado dos, la NIF en general y el plan de cuentas. Ahí están las normas. ¿Qué son las NIF? Son estándares financieros y contables a nivel mundial. Ah, aquí me falta aclarar algo, ¿no? Y esto vale también para que tengan en cuenta, ¿no? Les cuento que las NIF como tal, más que normas contables, son normas financieras. Por eso fíjese el nombrecito ahí nomás que dice. El nombrecito dice ahí, normas internacionales de información financiera. Las NIC, NIC, esas sí son normas contables. Y justamente su nombre son normas internacionales de contabilidad. Pero las NIF, NIIF, son normas más financieras que contables. Ten en cuenta eso. Y otra cosa que deben tener en cuenta que una norma NIF es diferente a cualquier norma tributaria. En algunos casos coinciden, pero son dos aspectos diferentes. Lo contable va por un carril y lo tributario va por otro carril. Pero nosotros como contadores, ustedes como futuros contadores, al final tenemos que hacer que esos dos carriles, contable y tributario, se junten, ¿no? Y en base a eso podemos hacer nuestra declaración jurada anual del impuesto a la renta, por ejemplo. Porque la declaración jurada anual del impuesto a la renta se hace en base a la información contable, los estados financieros contables, por cierto, ¿no? Bueno, y ahí están las otras preguntas para ir contestando. También esta actividad, tómenlo para que desarrollen. Ya tenemos dos actividades, ¿eh?, para desarrollar por esta semana. Al final les voy a decir cuándo lo deben presentar eso y cómo lo deben presentar. Y recuerden que estos materiales, ya le dije en el WhatsApp que están ahí en la plataforma, ¿no? Ahora vamos a ver principales puntos de la NIF a tratar en la asignatura. ¿Cuáles son esos puntos, no? Estos puntos son los elementos, ¿no? Estos famosos elementos, ¿no? Ten en cuenta, a ver, aquí. ¿Están viendo mi presentación? Confirme, por favor. Hola. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, gracias. Pero acá no me aparece el lapicito, porque se perdió el lapicito. ¿Qué pasó con el lapicito? Ya no tengo el lapicito. Se me perdió. Bueno, miren, al lado izquierdo tenemos ahí, dice elementos. Ahí están los famosos elementos que ya mencioné. Los tres que corresponden al estado de situación financiera: activo, pasivo, patrimonio. O como dice ahí, activos, pasivos, patrimonio. Y los otros elementos del estado de resultados, los ingresos y los gastos. En todo momento debemos tener en cuenta que la contabilidad, desde el punto de vista de la NIF, trata, digamos, de estos elementos. Todas las normas, de una u otra forma, van a hablar de estos elementos. No van a hablar de otra cosa, hablan de estos elementos. De activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Eso grábese usted ahí. Si le preguntan, por ahí alguien le pregunta, ¿y de qué tratarán las NIF? Profe, momentito, tratan de los elementos. ¿Y qué elementos? Ahí están, pues, el activo, el pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, ¿no?
y que cada uno de estos tiene sus características, que en otro momento lo vamos a ir ampliando. Ahora, cada uno de estos elementos que acabo de ver, o que está acá en la parte inferior, ¿no? Miren, están los elementos, ¿eh? Pero estos elementos no serían nada si no le damos el tratamiento mediante los aspectos. Por eso dice acá, las NIP tratan de los siguientes aspectos, ¿no? El lapicito desapareció. ¿Qué pasó? A ver. Detener, ¿no? Presentando. Bueno, ya lo dejamos ahí. Bueno, le decía que estos aspectos son estos 4, excepto el rojo. Las DIP tratan de 4 aspectos: el reconocimiento, la medición, la presentación y revelación. De esos aspectos trata en forma directa. Del registro tratan en forma indirecta. No precisan, no hablan de cuentas. No hablan de cuentas. Para las DIP no existe mercaderías, inmuebles, maquinaria, equipo. Lo ven, digamos, eso lo ven desde el punto de vista de los elementos. Si quieren hablar del dinero, hablan del elemento activo. Si quieren hablar de las cuentas por pagar, hablan del elemento pasivo. Si quieren hablar del capital social, hablan del elemento patrimonio y así sucesivamente. En la parte inferior dice, dichos aspectos en todo momento se refieren a los elementos de que tratan las NIB, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los aspectos se aplican a los elementos. O dicho de otra manera, no tiene sentido, digamos, tener en una empresa un elemento si no ha pasado por estos aspectos correspondientes, por el reconocimiento, la medición, la presentación y revelación. Aprovecho ahí para mencionarle algo, ¿no? Cuando hablé del reconocimiento la semana pasada, le dije que aquí había dos características del reconocimiento. Para que podamos reconocer un elemento, tiene que haber 2 características y tienen que darse a la vez. Por ejemplo, el elemento que se reconozca tiene que ser capaz de originar o dar ingresos futuros o beneficios futuros. Es decir, si el elemento es un activo, un pasivo, un patrimonio, un ingreso, un gasto, ese elemento debe ser factible de que nos dé, como empresa que somos, beneficios futuros para poder reconocerlo. Si no tiene esa característica, no lo tomamos en cuenta y por lo tanto no será nuestro activo. La otra condición es que sea factible de cuantificar. ¿Por qué? Porque en la contabilidad todo se cuantifica. En la contabilidad todo se expresa en dinero. Y así tenemos mercadería que valen 1.000, 10.000, 20.000, 50.000 soles y más soles. Y tenemos intangible que vale como 50, como 100, como 200. Y tenemos inmuebles, maquinaria y equipo que valen como 50.000, como 200.000, como 300.000 soles. Todo se expresa en dinero. En dinero. No hay nada en la contabilidad que no pase por eso que desde el inicio les habrán enseñado, que es la moneda común denominador. Todo elemento tiene que ser factible de cuantificar.
ser factible de expresar en forma explícita, clara, contundente, la moneda como un denominador respectiva. La medición, le dije, generalmente esta medición se da en los comprobantes de pago, en los títulos valores. Ahí está medida una transacción. Si yo tengo mi empresa y voy en este momento y compro, por decir, 20 computadoras, me van a dar un comprobante de pago. Si tengo RUC, me pueden dar factura. Si no tengo RUC, me van a dar una boleta o un ticket, ¿no? Y entonces, ese documento que me den va a detallar el valor para mí, valor de compra, el tributo y el precio total de la operación. Y entonces, cuando tengo esos importes, esos valores, estamos hablando aquí de la medición correspondiente. Pero ¿qué pasa cuando hay algún elemento de esto que tenemos en la parte inferior, de estos elementos que no está medido, ¿no? Vamos a suponer, usted tiene una empresa y ahí está una computadora o un equipo, una maquinaria que no figura, digamos, en el inventario y por lo tanto no sabemos cuánto vale, pero está dentro de la empresa, ¿no? Y la empresa dice que es de la empresa, ¿no? Y no tiene ningún documento, ¿no? No se sabe, digamos, cuándo entró ni cómo llegó ahí, pero es de la empresa. Entonces, en esos casos tendría, para llevar a cabo la medición, tendría que intervenir ahí un perito tasador, ¿no? Un perito tasador. Si es una maquinaria, una máquina de cualquier actividad, podría ser pues algún ingeniero mecánico, si es algún equipo de cómputo, un ingeniero de computación, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, para que esté en la contabilidad, no puede estar así por así. Tiene que ser factible de medición, de tener un valor, ¿no? La presentación le dije que se refería a presentar la información en los estados financieros. Y la revelación se refiere a los detalles de la información a través de las notas a los estados financieros. A ver si puedo entrar en este momento, a ver, acá por acá. Si puede entrar aquí a ver un estado financiero por acá, vamos a ver. SMV, voy a entrar ahí a la SMV. La SMV es la Superintendencia del Mercado de Valores. Ahí están todas las empresas que cotizan en la bolsa de valores. Y ahí lo tenemos, por ejemplo. Pero aquí en la parte inferior dice información financiera. Aquí voy a entrar para a ver si por ahí puedo acceder a la información de alguna empresa. Por acá me salen todas las empresas, mire. Todas las empresas que cotizan en bolsa. Todas. Mire, ahí están todas las empresas. Y yo puedo entrar a cualquier empresa. Se me ocurre, por ejemplo, esto, Kinpac. Podría tomar cualquiera, pero esa, por ejemplo, Kinpac, si le pongo aquí consolidado, anual, ahí, a ver si me da información. Y ahí está, mire, ahí está toda esa información. La última información que tiene acá es, por ejemplo, el 2018. Y está, por ejemplo, acá dice estado financiero, mire, estado financiero. Quiero para que vean las notas. ¿Cuáles son las notas? Bueno, aquí está el estado financiero, ¿no? Este es el estado de situación financiera de la empresa. Ahí está. Es un poco grande.
Bien, ahí está. Por acá tenemos el estado de resultados. Mire. Por acá tenemos, mire acá la pestaña que está acá, estado de cambios del patrimonio neto, bastante amplio, hacia abajo, hacia la derecha, ahí, bastante información. El estado de flujo efectivo, otro estado, también ahí, con mucha información. Incluso este estado de resultados integrales, aquí está. Incluso acá figuran los firmantes, quiénes son los responsables, quiénes son los responsables de esta información. El gerente general, ahí está el gerente general. Pero el asunto es, digamos, aquí, presentarle las notas. Vamos a ver aquí. Parece que no tengo acceso a las notas aquí. Para eso entonces debo regresar aquí. Debo regresar aquí para... A ver. Para ir a las famosas notas. Algún ratito ahí, estados financieros, acá está. Acá debe estar... Y el dictamen, aquí está. Estados financieros y dictamen. O sea, son los mismos estados financieros que hemos visto por separado, pero aquí están con el dictamen de los auditores. Ustedes más adelante también van a llevar auditoría, ¿no? Y ahí le van a enseñar cómo se lleva a cabo una auditoría y cómo finalmente los auditores terminan emitiendo un informe, perdón, un dictamen. Este es el dictamen de los auditores. Ahí está, miren. Esta empresa, PricewaterhouseCoopers Corporation, una de las empresas que muchos contadores quieren trabajar, muchos quieren ser asistentes, técnicos, ayudantes, profesionales que trabajan ahí en Price, la empresa PricewaterhouseCoopers. Bueno, este es el dictamen. Por acá están los estados financieros que lo hemos visto. Y estos son los mismos que están en el otro formato, sino que más abajo tienen las notas. Aquí comienza la nota. Este numerito que ven acá es la nota 1. La nota 1. Y viene ahí con información. La nota 2. La nota 2. Mire, ¿de qué trata la nota 2? De las principales políticas contables que aplica la empresa. Si usted quiere saber, por ejemplo, qué políticas aplican las empresas, vaya, aquí haga esto lo que yo acabo de hacer, ¿no? Vea, digamos, en cada empresa y aquí están las políticas que aplican las empresas, ¿no? Incluso los cambios que hacen en las políticas correspondientes. Aquí, todos estos numeritos que vemos acá y que vemos ahí un montón de páginas, ¿no? Porque tiene aquí 66 páginas, ¿no? Ahorita estoy en la 14, miren. En la 14 y solamente estoy en la nota 2. La nota 2 tiene bastante detalles ahí. Y luego entramos, y sigue la 2 aquí, miren, sigue la 2. Quiere decir que es una notaza, como una nota muy amplia, ¿no? Que ha requerido bastante detalles, ¿no? Ha requerido bastante detalles para explicar lo que ha pasado en la empresa. Estas son las famosas notas. Cuando yo hablo de notas, los resultados financieros, estos son notas. Si por ahí ya lo han visto, en buena hora. Si no lo han visto, entonces ya estamos viendo ahí cuáles son las notas a los estados financieros y dónde puedo encontrar yo esta información. Esta información no es adrede, sino esta es información real. Esta es información que se publica así de acuerdo a ley, para que los inversionistas lo conozcan y sepan qué es lo que pasa en las empresas para que puedan invertir sin mayores riesgos, ¿no? Miren esta nota 2. Aquí ya por acá estaba con 2 también decía, pero las 3 no he visto 3, pero aquí ya estamos en la nota 4. Miren. La nota 4 y así por ahí la nota 5 y 6 y 7, ya estamos 5 y así más notas, ¿no? Lo que he querido mostrar, digamos que están ahí las notas que ustedes ya deben conocer
sobre los estados financieros de las empresas, ¿no? Regresamos aquí entonces. Bien, entonces estamos acá, nos pasamos por acá. Bueno, recordar esta estructura del plan contable, ¿no? No se olviden de los elementos, ¿no? De los elementos, las cuentas, subcuentas, divisionarias, etc. Otra actividad para ustedes. Responda a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son los elementos que tratan las NIF? Ya lo hemos visto. ¿Cuáles son los aspectos? Ahí están. ¿Cuáles son los elementos del plan contable? Aquí no hay que confundir los elementos de las NIF con los elementos del plan contable. Recuerde que los elementos del plan contable son 10, de 0 a 9, ¿no? En cambio, los elementos de las NIF solamente son 5, ¿no? 3 del estado de situación financiera y 2 del estado de resultados. Y así están ahí el resto de preguntas, ¿no? Veamos ahí algunos conceptos básicos, ¿no? Activo, ¿no? Es un bien tangible o intangible que posee una empresa. Es algo a favor de la empresa, un activo, ¿no? Pero las NIF dicen que es un recurso, ¿no? Es un recurso de propiedad de una empresa o que la empresa puede controlarlo. Hay algunos activos que sin ser de propiedad de la empresa totalmente, sin embargo, porque la empresa lo controla, se considera como activo de la empresa. Por ejemplo, es el caso del arrendamiento financiero. Note que ese nombrecito, arrendamiento financiero. Entonces, cuando uno obtiene un crédito, y ese se llama arrendamiento financiero, en vez de que le den dinero, le dan una maquinaria, o un inmueble, un equipo, un activo fijo, le dan un activo fijo. Y ese activo fijo lo va a estar pagando por varios años. De modo que mientras no lo termine de pagar, no es totalmente de la empresa. Sin embargo, por el tipo de activo que es y que la empresa ejerce, digamos, control sobre ese activo, si ejerce control por ese activo, ya se le considera como parte, al menos contablemente. No será de propiedad de la empresa legalmente, pero contablemente forma parte, como se dice en la jerga contable, ya forma parte de tu 33, ya está en tu 33. O como dicen en el marco de la NIF, ya forma parte de tu propiedad, planta y equipo. NIC 16, propiedad, planta y equipo, ¿no? El pasivo, bueno, el pasivo siempre está considerado como una deuda, ¿no? Como una deuda, una obligación a cargo de la empresa, ¿no? El patrimonio neto, también esto le dije, ¿no? Que las NIF no hablan de patrimonio neto. Hablan solamente de patrimonio. Y dice que el patrimonio, en este caso, representa los aportes, es cierto. Cuando habla de aporte de los propietarios accionistas, habla del capital social y los resultados no distribuidos, pero también las reservas, pero también el excedente bruto, perdón, el excedente de revaluación, es decir, todo el elemento 5, ¿no? Elemento 5. En términos de elementos, se me perdió por acá el lapicito que estaba utilizando, no sé qué pasó. El activo tenemos elemento 1, 2 y 3. Elemento del plan contable. Elemento del plan contable 1, 2 y 3, activo. Elemento del plan contable 4 para el pasivo. Y elemento del plan contable 5 para el patrimonio neto. Eso no debemos olvidarlo.
Otra forma de ver, digamos, qué contiene el activo está acá. Bienes y derechos a favor de la empresa. En el otro lado, deudas. El patrimonio también se le considera como deudas, pero se le considera deuda propia, deuda propia. Al patrimonio se le considera como deuda propia y al pasivo como deuda con terceros. Como está ahí, por ejemplo, lo podemos ver. Y en la parte inferior tenemos ya la ecuación fundamental de contabilidad, pues, que nos dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, ¿no? Y que si despejamos el patrimonio neto, podemos encontrar que este es igual al activo menos el pasivo, ¿no? Y de ahí podemos hacer varias operaciones, ¿no? Yo le pregunto, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Ahí en directo, ¿no? Si el total activo, si el total pasivo más el patrimonio, el total es como 500, ¿cuánto vale el activo? Me dice, por favor, 500. rapidito. ¿Cuánto? 500 también. Claro, correcto, muy bien. ¿Quién habló, por favor? Dígame. Más Goñas, Lili. Gracias, muy amable. Ahora le digo lo siguiente. Si el activo es igual a 1000, ¿a cuánto es igual el pasivo y el patrimonio neto? Igual a 1000. Claro, correcto. Pero se ha demorado ahí, se han demorado, ¿no? Se ha demorado, ¿eh? Estén atentos, por favor. Ahora, si el activo es 1000 y el pasivo es 800, ¿cuánto es el patrimonio? 200. Claro. Pero ahí viene otra pregunta. Si mi pasivo es 800 y mi patrimonio es solamente 200, ¿eso es conveniente para los accionistas? ¿Qué dicen ustedes? No, pero se tendría que ver en qué estado está la empresa, dependiendo también si el pasivo es corriente o no corriente. Claro, pero en general como pasivo, ¿ya? Como pasivo, el pasivo ya está ahí, 800, ¿no? Claro, ya tú, como dices tú, es ya ir a más detalle, ¿no? Pero así como está, ¿no? Así como está. Pasivo 800, patrimonio neto 200. ¿Conviene a los accionistas o no? Mire, yo le digo que sí, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque ahora pues hay un nuevo paradigma, ¿no? Ahora el paradigma es vivir endeudado. Ahora el paradigma es vivir endeudado. En la medida que nuestra empresa le deba más a terceros, es mejor. ¿Por qué? Porque eso, digamos, nos trae a la mente lo siguiente, que si la empresa cerrara en este momento, los accionistas solamente perderían 200. Y los mayores perdedores serían los terceros, proveedores, acreedores, etc. Por eso que hoy por hoy se procura, digamos, tener un patrimonio bajo y un alto pasivo. Pero claro, algunos dirán, pero así no te van a dar crédito. También ese es otro detalle. Pero también está, digamos, el asunto, digamos, cómo te presentes al banco y le demuestres, ¿no? Que tú sabes gerenciar tus deudas, sabes manejar tus deudas. Y hay gente que vive así, gente y empresas que viven totalmente endeudadas. Vamos a ver, mire, vamos a ver aquí esos estados financieros que estuvimos chismoseando ahí, ¿cómo están? Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver por acá, estuvimos por acá con esto de acá. Ahí está, mire. ¿Cuánto tenemos de activo acá? Bueno, aquí en la parte inferior, aquí tenemos el pasivo, ¿eh? Aquí tenemos pasivo, miren, total pasivo acá. Total pasivo es 411.
411 millones y tanto. ¿Y cuánto tenemos de patrimonio? Miren, total patrimonio, 378. Es casi la misma situación de lo que acabo de indicar. Alto pasivo y menor patrimonio. Porque esa es la moda de cómo se trabajan ahora los negocios, ¿no? Acá ha coincidido, ¿no? En algunas empresas sucede lo contrario, ¿no? Pero la forma como se debe administrar las finanzas en una empresa es así. Pedirle lo menos posible al accionista y más bien ir a pedir crédito a los bancos, que los bancos no den, que los bancos se arriesguen al darnos dinero, ¿no? Claro, siempre y cuando le demostremos que nosotros tenemos capacidad de pago, ¿no? Miren, y ahí también entra la muñeca, digamos, que puede tener el gerente, ¿no? Porque tener un alto patrimonio, así cualquiera es gerente, pues. Es como si en tu casa, por ejemplo, si en tu casa tuvieras, digamos, todo el dinero del mundo y te dieran para que lo administres, ¿no? Y entonces te la pasas gastando ahí. Pero ¿qué pasa si no te dan dinero? Tendrías que buscarlo, ¿no? Tendrías que salir a buscarlo. Tendrías que entrar a negociar, a convencer a que te den dinero, a demostrar que tú puedes recibir y devolverlo, ¿no? Ya eso te cuesta ya mayor esfuerzo, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, todos esos números que podemos tener en esto, entra por ahí, ¿no? Entra en ese detalle, ¿no? Bien, aquí justamente a lo que aducía ahí la alumna, el término corriente y no corriente, ¿no? Y tenemos ahí dentro del activo tenemos el activo corriente y también el activo no corriente, ¿no? Entendiéndose el término corriente como de corto plazo, todo lo que estimamos para un periodo menor a 12 meses, ¿no? Y lo no corriente superior a ese periodo. Entonces, aquí al lado derecho tenemos ahí una doble clasificación del activo. Primero como corriente y no corriente. Y una segunda clasificación que sería como disponible, exigible, realizable, fijo, diferido. También aquí no se han comido el activo diferido, ¿no? Que son, por ejemplo, los gastos pagados por anticipado, ¿no? Son formas de clasificar el activo y que esto lo debemos tener en cuenta. Ah, y otra cosa, lo que tenemos aquí al lado izquierdo, en la parte inferior, cómo se organiza el activo, cómo se estructura el activo. Tomen nota, de hecho, esto va a ser pregunta para la próxima clase, ¿no? El activo se presenta de acuerdo al criterio de liquidez decreciente. ¿Qué quiere decir eso? Que lo más líquido está ahí arriba, al inicio, lo disponible, y ahí va bajando. El exigible es menos líquido, el realizable es menos líquido, el fijo es menos líquido, y así sucesivamente. Y vamos con el pasivo, ¿no? Bueno, aquí hay un caso, ya esta parte, esto lo revisan ustedes, es cómo se carga, cómo se abona el activo, etc. Y aquí hay otra tarea para ustedes. Es como una pregunta, digamos. Y estamos aquí en el pasivo, ¿no? El pasivo, como decía la señorita ahí, también se clasifica como corriente y no corriente. Y la característica es la misma. Pasivo corriente, deudas de corto plazo, menores a un año. Todas las que vencen aquí, el año 2022. Y todo lo que venza posterior al 2022, no corriente. Pero también al pasivo se le conoce con esta otra clasificación que podemos ver aquí en la parte superior, en la parte derecha superior. Se habla, digamos, del pasivo circulante, que es de corto plazo, ¿no? El pasivo fijo, de largo plazo. Y también hablamos de un pasivo diferido, ¿no? Incluso se habla de un impuesto a la renta diferido.
Anoten eso, impuesto a la renta diferido, ¿no? Que mucho lo tratan ahí en las asignaturas de tributación, deben enseñarle ahí el tratamiento de cómo se determina el impuesto a la renta diferido, ¿no? Seguimos. Esta nota que está también aquí a costado inferior derecho es de lo más importante, ¿no? El pasivo se presenta de acuerdo al criterio de exigibilidad decreciente. Exigibilidad decreciente. ¿Qué quiere decir? Que las primeras cuentas que aparecen, como las cuentas 40, 41, 42, son las que debemos pagar antes. Son obligaciones inmediatas, de corto plazo. Y ya luego aparecen la de mediano y largo plazo. Recuerden el criterio, exigibilidad decreciente. El patrimonio también tiene un criterio, y aquí está el criterio de restricción decreciente. Mire, les cuento lo siguiente. En el caso del patrimonio, el patrimonio es para utilizarse en las actividades de la empresa. Pero si tenemos, por ejemplo, una cuenta 59, si tenemos 59, 58, 57, 56 y otra cuenta, la primera que debemos utilizar es la 59. Agotada la 59, pasamos a la 58. Agotada la 58, pasamos a la 57, que es excedente de revaluación. Y ahí, en último lugar, donde podríamos recurrir ya como última instancia, es al capital social. Dicho de otra manera, el capital social es lo último que podemos tocar para cualquier situación. El capital social lo debemos restringir, proteger y más bien utilizar los otros conceptos que acabo de indicar en aspectos patrimoniales. Bueno, está el tratamiento contable y del pasivo como el patrimonio. El pasivo y el patrimonio tienen la misma, ¿cómo le llaman esto? La misma naturaleza. La misma naturaleza. Todo pasivo y patrimonio, cuando se abona, aumenta, ¿no? Y cuando se carga, disminuye. En eso consiste todo estos cuadritos, ¿no? Y que eso ya deben haber enseñado de contabilidad básica 1. Aquí tenemos otra actividad. Mire, hay varias. Todas estas actividades son como preguntas para ustedes, ¿eh? Esta es la ecuación contable que hemos estado viendo por acá. Bueno, aquí tenemos un caso práctico de lo más facilito, todo esto. Pero más que sumar y restar es aquí ver, digamos, si es conveniente todo esto. Por ejemplo, mire, aquí en el activo, si este activo de 500, si este activo de 500 fuera corriente, no sería, sería conveniente para la empresa. Ese es otro detalle. Hoy por hoy las empresas deben tener, cualquiera que sea la empresa, un alto activo corriente y un menor activo no corriente. Esto es a diferencia de antes. Antes se manejaba de otra manera. Antes las empresas tenían altos activos no corrientes y menor activo corriente. Vamos a ver ese caso de la empresa que estuvimos viendo, a ver cómo está su activo, ¿no? Por acá está el activo. Miren, corriente. Total activo corriente, 184 millones. Y el activo no corriente, 605. Muy alto, ¿no? Esta empresa, digamos, no estaría, digamos, estructurada adecuadamente en sus activos o inversiones.
Porque tiene mucho activo no corriente, que actualmente las empresas ya no utilizan tanto activo no corriente y más bien saben cómo hacen, lo alquilan. Antes las empresas constructoras, por ejemplo, se abocaban a comprar maquinarias, escaleras, elevadoras, qué sé yo, tanta maquinaria, equipo que llevaban, ¿no? Y ahí se le iba, digamos, todos los recursos, ¿no? Y luego, como no tenían, como capital de trabajo, no tenían nada. Ahora es al revés. Las empresas deben tener como capital de trabajo una alta cantidad. Cuando hablo de capital de trabajo, estoy hablando del activo corriente. Hoy por hoy las empresas deben tener un alto activo corriente y un menor, cada vez menor, activo no corriente. Si quieren un terreno, lo pueden alquilar. Si quieren un local, lo pueden alquilar. Si quieren maquinaria, se alquila y todo eso, ¿no? Hoy por hoy no hay que darle, digamos, mucha importancia a los activos no corrientes propios, sino lo podemos alquilar, ¿no? Y al alquilarlo, solamente pagamos al alquiler y nos olvidamos del mantenimiento, que te roben, que se deteriore y todo eso que conlleva, digamos, de tener, digamos, ahí activos fijos, ¿no? Porque todos los recursos deben estar aquí en esta parte que estoy señalando con el cursor aquí, perdón, aquí en la parte superior, aquí como activo corriente. Acá debería estar la mayor parte, ¿no? Eso en cualquier empresa. Puede ser un banco, puede ser una industria, una constructora, como menciono, una universidad, incluso cualquiera que fuere. Debe ser así, alto activo corriente y menor, cada vez menor, activo no corriente. Entonces, en este caso de esta empresa hemos encontrado que sus deudas sí están bien estructuradas, porque tiene pasivo 411 y patrimonio 378 menor, un patrimonio menor, lo cual, digamos, denota de ahí en forma general, nomás, en forma general, denota, digamos, que hay un buen manejo de la deuda en forma general. Ahora, si nos vemos en la parte interna, vamos a ver ahí el pasivo. Pasivo corriente, 130. Pasivo no corriente, 280. También es buen manejo, ¿no? Ahí, por ejemplo, la señorita hacía mención al pasivo corriente. Tenemos que ver si tiene, cuánto es el pasivo corriente, decía, y es cierto. Y ese pasivo corriente debe ser lo menor posible, como en este caso, 130, frente al pasivo no corriente, 280 en este caso, ¿no? Así se manejan las empresas. O sea, una buena organización de las deudas y una mala organización aquí de los activos o inversiones. Pero así son las empresas, nada es perfecto, ¿no? Nada, somos humanos y podemos no llegar, digamos, a determinar, digamos, lo que efectivamente quisiéramos para nuestras empresas, ¿no? Así es. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, tenemos aquí algunos casos prácticos que ya en la hora se nos está yendo. Nos está ahí dando los componentes del estado del patrimonio. ¿Sí? Y aquí tenemos otra actividad ahí como para que ustedes se distraigan de acuerdo con los ejemplos que hemos ido manejando anteriormente, ¿no? Bien, no sé si tiene alguna pregunta, por favor. Hola. Profesor, yo tengo una pregunta. Adelante, adelante. ¿El marco conceptual es una NIF? No lo es, pero vale, digamos, como 10 NIF. En realidad no está considerada como una NIF, ¿no? No está considerada como una NIF, pero en realidad tiene mucho peso, tiene mucho valor, incluso, digamos, no se puede estudiar las otras normas si no pasamos por el marco conceptual, ¿no? Incluso lo que hemos visto de los elementos, de los aspectos,
y todo lo que hemos comentado están ahí en el marco conceptual. Y a partir de ahí ya viene el desglose ya en las otras normas, ¿no? Gracias por la pregunta. ¿Quién más? ¿Otra pregunta? A ver, vamos a utilizar el chat, todavía tenemos ahí unos minutos ahí. Vamos a utilizar el chat, a ver si vamos con, yo le voy haciendo así. Si ustedes pueden utilizar el chat en buena hora, si no, también pueden utilizar el audio, ¿no? Por ejemplo, ¿eh? Ahí está la pregunta. ¿Cuáles son los elementos a los cuales se refiere la NIF? ¿Me contesta por audio o por el chat? Por favor, rapidito. Los elementos sería el activo, el pasivo, el patrimonio, el ingresos y el gasto. Correcto, Carmen Rosa. Muy bien, felicitaciones. Ahora, seguimos con otro. ¿Cuáles son los aspectos a los cuales se refiere la NIF? Profesoría es reconocimiento, medición, presentación y redacción. No, Correcto. revelación, sí. Sí, revelación, correcto. Muy bien, gracias, muy amable, muy amable. A ver, seguimos, por ahí otro. El criterio del pasivo. El criterio de ordenación o de estructuración del activo. ¿Cuál es el criterio? El criterio del orden que se le da al activo. ¿Al activo o al pasivo? Al activo. El activo era de acuerdo a la liquidez decreciente. Correcto. Y ahí también lo he escrito ahí Díaz Vega, correcto, gracias. Ahora, otra preguntita acá. Vamos a ver. ¿Y el criterio del pasivo? El pasivo. El criterio de ordenación del pasivo. A ver, ¿qué me dice ahí Reategui, Reyes, Rivera, Quispe, Díaz, Madueño? Acá está respondiendo. Acá. Flexibilidad. Correcto, gracias Coyo también acá, exigibilidad creciente, lo que ha dicho Díaz Vega. Y ahora el criterio del patrimonio. ¿Cuál es el criterio de ordenación del patrimonio? Profesor, el criterio del patrimonio se presenta de acuerdo al criterio de restricción decreciente. Correcto, muy bien, gracias. Ahora está otra preguntita. Bueno, también había contestado aquí Díaz Vega, ese criterio de restricción. Ahora, la siguiente pregunta ahí está en el chat, ¿ya? ¿Cuántos elementos tiene el plan contable general, empresarial? Tiene 10, profesor. 10, correcto. Sí. Efectivamente, de 0 a 9, ¿no es cierto? De 0 Sí, a profesor. 9. Correcto, muy bien, gracias. A ver, ¿qué más? Ya. Bueno, y todo lo que hemos visto, ¿qué tiene que ver con la informática contable? Es que dentro de la informática contable vamos a hacer tablas, cuadros, filtros, y todo lo que corresponde a la informática ahí con el activo, con el pasivo, con el patrimonio, ¿no? Con los ingresos, con los gastos, ¿no? Y cuando nos toque, digamos, hacer asientos contables, igualmente, previamente lo vamos a reconocer
previamente lo vamos a medir, después lo registramos y eso, utilizando la informática contable, lo vamos a presentar en los estados financieros y también hacer las notas correspondientes. A ver, vamos a ver la última preguntita. La pregunta dice, ¿cuál es el elemento de revelación? Revelación. O sea, ¿con qué elemento o con qué instrumento, más que nada? ¿Con qué instrumento se revela la información? ¿Me puede indicar ahí? ¿Con qué instrumento se revela la información? ¿Qué dice Reátegui, Villanueva, Rivera, Coyo, Zavala, Quispe, Díaz, Madueño, más? ¿Se revela con los estados financieros? Más bien se presenta con los estados financieros. Ahorita está cerca, está cerca. Se presenta con los estados financieros. ¿Y ahí qué falta? ¿Con qué sería? El instrumento con el cual se revela sería las notas. Las notas, claro, Madueño, gracias de ahí. Y también Díaz, ya lo había escrito acá. Antes que Madueño había escrito ya Díaz. Yo les agradezco ahí la atención aquí a la asignatura. Antes lo que veo aquí, que a mí el señor Fuente me dio una relación de 40 y tantos, ¿no? Y Carmen Rosa, tú me dijiste que había unos alumnos que dijeron que ya habían seguido, ¿no? El curso. Sí, sí, profesor, eso mismo me estuvieron diciendo también que le comentara que sí, hay alumnos que ya tomaron el curso y hay algunos que recién están llevando informática contable 1 y se les ha asignado este curso. Sí, hay una compañera también. Está cruzado todo eso. Bueno, esa información me dio el señor Fuentes, ¿no? Entonces yo le voy a comentar ahora, pues, que hay todo ese cambalache, ¿no? Que hay todo ese cambalache y a ver qué puede hacer, ¿no? Yo no sé por qué se sobreentiende que cada uno se matricula, ¿no? ¿Usted se ha matriculado o no? Claro, eso mismo, profesor, porque todos tenemos nuestro acta de que hemos de la matrícula. Claro, cada uno se matricula y sabe, digamos, en qué curso está, ¿no? Y entonces, ¿por qué este señor me manda ahí una relación de 40, donde unos ya lo han llevado, otros no lo han llevado, y ni pueden, porque si no ha llevado informática, uno no puede llevar esta, ¿no? Bueno, voy a coordinar al respecto. Justo ahora tenemos una reunión con la decana, ahora a las 3 de la tarde, ¿no? Le voy a preguntar, ¿no? Sí, sin quejar sin quejar al trabajador, de acá a la sección, ni nada por el estilo, ¿no? Y no comentar, digamos, qué pasa en esa situación. Bien, no sé si hay alguna otra intervención de ustedes. Nada, ¿no? Gracias. Nos quedamos ahí. Gracias. Buen día. No se olvide de hacer esa tarea, por favor. Bueno, acá tenemos ¿cuánto? Tenemos como 15, ¿no? Bueno, de los 15 tenemos ¿cuánto? Unos 5 grupos, ¿no? Unos 5 grupos. Por ahí, por favor, desarrollen esas preguntas que están ahí en la diapositiva. Desarrollen y por el WhatsApp le voy a mandar más detalles al respecto, ¿correcto? Ok, profesor, gracias. Ahí, nos quedamos ahí. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Gracias. Gracias.